El Señor le bendiga, mis hermanos, amados, bienvenidos a la casa del Señor. Y gracias, hermanos, por todos aquellos que cada jueves están con nosotros, aprendiendo cada uno de nosotros, porque el Maestro es el Señor. Él es el que nos enseña y Él es el que ministra la santidad y el conocimiento. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito y le pusimos por título, inspirado precisamente en la Escritura, la persuasión del cristiano. ¿Por qué este término de persuasión? Se lo voy a ir explicando más adelante de una manera más objetiva para que no caigamos en error o no pensemos lo que no es. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y nos vamos a situar en el libro de los Hechos. Amén. Amén. Capítulo 26. Nos vamos a situar en el libro de los Hechos, capítulo 26, y vamos a estar viendo y leyendo del versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Es el 1 al 3. Amén. Bien. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta, aquí está empezando a presentar su defensa. Hechos capítulo 26, versículos 1 al 3. Esta cronología la llamo yo en orden sistemático. ¿Por qué le doy este calificativo? Porque vamos a ver en todo el capítulo 26, en todos sus versículos, lo vamos a ver desde el punto de vista sistemático, porque el primer punto que nosotros tomamos fue la defensa de Pablo. Amén. Léamelo por favor, hermano. El versículo 26. Capítulo 26, del 1 al 3. Primeras palabras de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Amén. Bien. Esta es la presentación de su defensa. Empieza él a da los puntos y dice: como todo el mundo tiene derecho, usted lo hago delante de usted, rey Agripa, y le agradezco enormemente que usted me dé esta oportunidad. Bien, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? En el capítulo 26, del versículo 1 al 3, está presentando su defensa. Ahora vamos a ver del versículo 4 al versículo 8. Vamos a ver un poquito de los acontecimientos de la vida de este hombre. Nos vamos a situar en
Hechos capítulo 26, versículos 4 al 8 respectivamente. Dice la palabra del Señor: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de ser alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Aleluya. Se da cuenta que no es lo mismo leer una porción de la Escritura que ponerle en forma sistemática para que podamos darle otro sazón, poner otro espíritu para poder comprender y para poder asimilar la vida de este gran hombre de Dios. ¿Qué está presentando él? Él está presentando su vida, parte de su vida. Amén. Ahora nos vamos a ir desde el versículo 9 hasta el versículo 11 y vamos a analizar un poquito cómo fue que este hombre hizo tantas cosas. Ahora vamos a ver, ya vimos a Pablo. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Se acuerdan? Su defensa. Lo primero, su defensa. Después, la vida de Pablo. Ahora vamos a ver a Pablo desde otro punto de vista mucho más agudo. Lo vamos a ver como el perseguidor. Oye, hermano, Pablo el perseguidor. Leamos. Del versículo 9 al versículo 11, son 4. La palabra del Señor dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estamos viendo la vida de Pablo, estamos viendo a Pablo, el hombre cuando empezó ese ministerio. Pero dice la palabra del Señor que este hombre fue tan aguerrido, oye hermano, que perseguía a los mismos cristianos, hermano. Los cristianos del nombre de Jesús. Y los encerraba en la cárcel. Hermano, qué cosa tan impresionante, hermano. Su defensa, su vida, su persecución. Ahora vamos a ver algo muy bonito. Del versículo 12, por favor. ¿Cuál? ¿El 18? Al 18. Pablo relata su conversión. Pablo relata su conversión. Aleluya. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol,
la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Podemos ver con gran facilidad, hermanos, el poder que hay en la palabra del Señor. Este hombre fue perseguidor, fariseo de fariseos. Fue uno de los hombres que persiguió a los hijos de Dios, persiguió a los hombres y le dijo: ahora te voy a convertir en apóstol de los gentiles, a los cuales tú perseguiste. Hermano, qué hermosura, hermanos. Yo creo que muchos de ustedes que nos están viendo les caía gordo, mal y feo los cristianos. Pero el Señor lo mandó a usted y a usted, mi hermana, a predicarle a los cristianos, a amarlos, a quererlos, a tratarlos, a levantarlos de su decrépita condición o darle fuerzas en el nombre del Señor, hermanos. Amén. Amén. Bueno, bien, vamos al punto número 5. Vamos a ir del 9 al 20, del 19 al 23. Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Sí. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Qué hermosura, hermanos. Vemos, eso es lo que Dios hace de una manera sistemática y gloriosa con cada uno de nosotros. A cada uno le da un talento, le da un ministerio, lo capacita y nos honra con su dulce presencia. A este hombre lo levantó, él presentó defensa de él delante del Señor. El Señor allá con el rey Agripa le dio gracia. Y después vemos nosotros la vida de Pablo, después vemos la persecución. Y ahora estamos viendo a Pablo desarrollando el ministerio a través de su propia conversión. Amén. Ahora acabamos de ver la obediencia de Pablo, que él a los que iba persiguiendo, ahora se depositó en las manos del Señor para alcanzar a muchos. Vamos a ver este último punto y luego pasamos a ver algo más. Pablo ante Agripa y Festo. Dice, Pablo insta a Agripa a que crea.
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahí está. Ese es el problema más grande que tenemos. Porque Dios en su divina providencia, vemos nosotros en estos 6 puntos, encerramos la vida de un hombre tan grande como el apóstol Pablo. Vemos su defensa, vemos la vida de él, vemos la persecución que él le causó a la iglesia, vemos su conversión, vemos la obediencia, y ahora lo vemos presentarse ante Agripa y ante Festo. Pero yo les voy a decir algo: estos hombres, a pesar de que eran reyes, le tenían miedo, temor a César. Y le dijeron, se atrevieron a decirle: si tú no hubieses, como tú querías presentarte con César, si no lo hubieses hecho, con nosotros estarías bien, porque no hemos encontrado en ti ninguna causa de culpabilidad. Pero como tú quisiste presentarte delante de César, pues vas a tener que ir con César. De todas formas, no lo iban a dejar libre. Amén. Entonces, bien, vamos a empezar con nuestro manual, porque quería yo que nos diéramos cuenta de cómo es que se viene desarrollando este ministerio, hermano. Amén. Amén. Ahora sí vamos. Empecemos, hermano, por favor. Bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a empezar. Pablo habla en su audiencia ante el rey Agripa. Veamos. Ya leímos Hechos 26, capítulo 26, versículo ya lo leímos. 3. Después dice: entonces Agripa dijo a Pablo: Pablo estaba ante el hombre cuyo bisabuelo había intentado matar a Jesús cuando era recién nacido. Su abuelo mandó decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol, Santiago. La historia familiar de Agripa hizo que fuera poco probable que recibiera a Pablo calurosamente. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. A pesar de que Pablo era un prisionero, estaba dichoso de hablar ante Agripa primeramente, porque estaba complacido de que las pruebas de su caso fueran examinadas de cerca por oficiales de alto rango, pero también porque estaba complacido
de predicar el Evangelio a reyes y gobernantes. En el auditorio de la ciudad de Cesarea, Pablo habló con Festos, Agripa, Berenice, los comandantes de las legiones romanas y todos los hombres prominentes de Cesarea. Hechos 25-23. ¿Leemos 25-23? No, sigamos. Esta era una gran oportunidad para Pablo y se tenía dichoso por esa oportunidad. Este era un cumplimiento parcial de lo que el Señor prometió a Pablo en su conversión. Ve, ¿por qué instrumento escogido me es este? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 15. Lo que tratamos de decir acá y sacar en relevancia es cómo Dios escoge a un hombre, a una mujer, a quien sea, y los pone en un lugar donde ellos puedan brillar verdaderamente delante de la presencia de Dios. Los capacita con un vocabulario, hermano, con una mente tan glorificada, una mente tan llena de la unción del Espíritu de Dios. Hermanos, aquí no hay nadie que valga más, nadie que valga menos, porque todos tenemos el mismo Espíritu del Eterno. Dios puede usar a cualquiera de nosotros, el hombre más noble, la mujer más noble, la mujer más pobre, pero desde que tenga la unción del Espíritu Santo del Eterno, hermano, vamos nosotros a brillar donde quiera que el Señor nos deposite y nos ponga. Hay de nosotros si no lo hacemos. Sí. Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Me gustaría, en lo personal, hermanos, que todos y cada uno de nosotros escribiésemos en alto relieve en las tablas de nuestro corazón, Hechos capítulo 9, versículo 15. Ve, porque instrumento especial, glorioso me es este. Repítamelo por favor, hermano. 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, ¿no cree usted que vale la pena consagrarse, estudiar, ir a los pies del Eterno y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí? Hermanos, si Dios usó al apóstol Pablo, un hombre lleno de letras, con una unción impresionante, pero el hombre se depositó a plenitud en la mano del Eterno. Y le dijo: Señor, y yo como un abortivo de la naturaleza, fue el último de todos los discípulos que el Señor tuvo. Envíame a mí, úsame a mí. Eso lo puedes hacer tú también. Esto no es para cierto y determinado tipo o clase de personas. Esto es para aquellos que verdaderamente aman al Señor de lo profundo del corazón y están dispuestos incluso a dar su vida por causa del Evangelio. Aunque nosotros nos vayamos desgastando, no importa. No importa, este tabernáculo terrestre se va a deshacer. Pero el Espíritu del Eterno mora en nosotros. El Espíritu del que vive, del que ministra esta carne, el que toma control de esta carne, es el Espíritu del Eterno, mi hermano. Usted no es cualquier persona, usted es una persona muy especial. En usted mora, habita, reside y ministra el Espíritu del Dios eterno, mi hermano. Usted no es cualquier hombre o cualquier mujer. Aleluya. Somos un pueblo especial para hacer un trabajo especial del Señor. Amén. Amén. Sí, mi hermano. Hechos 26. Capítulo 4-5 dice: los primeros años de la vida. Siga, hermano. Ok. Mi vida, pues, dice,
desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo nació en Tarso, a cientos de millas de Jerusalén, pero a una edad temprana él fue a vivir a Jerusalén. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo no solamente era un judío fiel, sino que era conocido como un hombre fiel entre los judíos, viviendo de acuerdo con la más rigurosa secta de los fariseos. Número 3. Pablo, como judío fiel y creyente, confronta a Agripa por su falta de fe. Hechos 26, versículos 6 al 8. Sigue. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Repítelo otra vez, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Permítame. Aquí hay algo muy bonito. ¿Qué? ¿Que se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Si el primogénito de la resurrección es Cristo. Amén. Él es el primogénito de la resurrección. Hermanos, no hay cosa más grande y poderosa. Este evangelio no es de este mundo. Este evangelio es para este mundo. Amén. Nosotros somos terrenales, pero somos espirituales también. Amén. Dios tuvo que tomar un instrumento para hacerse visible en medio de la creación, para que los hombres creyesen y tuviesen fe de que Dios no solamente es espíritu, sino que Dios tomó forma de hombre para darle una oportunidad de vida eterna a la humanidad. Si no fuese así, toda la humanidad estuviese en total condenación. Sí, hermano. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo dejó en claro que, tanto en su mente como en su corazón, él seguía siendo un judío fiel. Su confianza en Jesús había crecido al confiar en la esperanza de la promesa que hizo Dios, y argumentó que por esta esperanza soy acusado por los judíos. Ok, bien. Él era un judío de judíos y fariseo de fariseos. Amén. Amén. Pero dése cuenta que los judíos lo estaban juzgando a él, porque estaba salvando, estaba predicando la vida eterna a los gentiles. Entonces lo estaban sindicando, lo estaban señalando a él, porque ya no era un judío verdadero. Hermanos, imagínense lo que hicieron con el Señor Jesucristo, lo que hicieron con Pablo. ¿Qué cree que van a hacer contigo y conmigo? No importa lo que digan, no importa lo que hagan. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Amén. No hay otra. Del Señor somos. Tú ya no vives
por lo que eres o por lo que haces. Tú vives por el espíritu de vida que habita en ti. El Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida nuestra es la vida de Jesucristo. Pueden hacer con la carne lo que quieran, pero el espíritu de vida que gobierna este tabernáculo terrestre solamente le pertenece al Eterno. Eso es lo que tú tienes, o lo que tú debes tener muy en cuenta, que aunque acabe en tu carne o lo que sea, tu espíritu es intocable, porque es el espíritu del Eterno el que mora en ti, mi hermano. No somos cualquier persona. Aleluya. Amén. Y no estoy bravo. Sí, amén. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ya que Agripa era un experto en todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, Hechos 26:3, No. él debería haber entendido la creencia de que Dios podría resucitar a los muertos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios puede hacer cualquier cosa? Como Jesús dijo, para Dios todo es posible. Leámoslo, por favor. Mateo 19:26. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 26. ¿Se juzga cosa increíble entre vosotros? Mateo 26:3 dice. 19, 26. Perdón. ¿O 19? 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Repítalo otra vez, hermano. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Mas para Dios, aleluya, todo es posible. Amén. Sí, debió ser fácil. Él debería de haber entendido la creencia de que Dios podría resucitar a los muertos. Ya dijimos eso. Debió ser fácil para Agripa creer que Dios resucite a los muertos por las declaraciones en el Antiguo Testamento, como en Job 19, capítulo 19, versículos 25 y 27. Leámoslo, por favor. Amén. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y después de esto yo sé que veré a Dios. Amén. Qué bonito es. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Hermanos, yo la verdad quisiera dejarles un pensamiento a través del siervo Job. Job capítulo 1, versículo 1. Me gusta lo que dice. Son palabras demasiado fuertes, demasiado profundas. Pero ¿cuántos de nosotros, si no todos, los que tenemos acceso a la Escritura, quisiésemos tener esta capacidad como la que tuvo Job? Dice la palabra del Señor ahí en Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, qué hermosura. Amén. Hermano, ¿para qué más riqueza? Este hombre tuvo todo, hermano.
lo perdió todo en un día y lo volvió a recuperar. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado, mis hermanos. Sigan. Dice la naturaleza de Dios y el pensamiento intuitivo de lo eterno entre los humanos. Pablo explica que en un tiempo él persiguió a los seguidores de Jesús. Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. Sí, sígueme. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Antes de su conversión, Pablo creía que era su deber perseguir a los seguidores de Jesús, encarcelando a unos, encerré en cárceles, asesinando a otros. Cuando los mataron, yo di mi voto, y forzando a algunos a renunciar de su fe en Jesús, los forcé a blasfemar. Perseguidor de la iglesia. Pablo después habla de su gran arrepentimiento que tuvo por su vida pasada como perseguidor de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aleluya. Primera de Timoteo 1:15. Gloria a Dios. Si eso lo dijo el apóstol Pablo, un hombre que Dios usó de una manera tan grande, tan poderosa, y reconoció al final que él había perseguido la iglesia, que había dado su voto para que otros muriesen. Hermanos, por favor, imagínese usted esta condición tan terrible y el hombre llegar a ser uno de los hombres más usados en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Señor, hermanos. Síganme. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oiga, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, mira lo que escribe Timoteo, que él, hablando el apóstol Pablo, que es una de sus cartas, Amén. dice que él fue uno de los perseguidores del Señor, pero que Dios ha tenido tanta misericordia en nosotros. Si alguno de ustedes, hermanos, ha abandonado el camino del Señor, esta es la oportunidad, mi hermano. Por eso estamos haciendo este recuento. Estamos tratando de hacer de una manera más técnica, más sencilla, cómo fue la vida del apóstol Pablo, hermano, que fue un gran instrumento del Señor, se codeó con reyes, era un hombre extremadamente culto, hablaba varias lenguas y, como si fuese poco, tenía un gran roce social también. Pero él fue uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. Y camino a Damasco, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Diciéndole: cuando tú sigues a mis hijos, me estás siguiendo a mí. Yo soy el papá de ellos.
yo soy el dueño de ellos me pertenecen a mí, ¿por qué me persigues? Y le pregunta Saulo, ¿quién eres, Señor? Nadie puede llamar a Cristo Señor si no le he revelado el Espíritu. Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así trabaja Dios. No importa que nos desechen, no importa muchas veces que nos saquen de la iglesia, no importa, mi hermano. Somos del Señor. Usted lleva por todas partes las marcas de la cruz de Cristo, así como este hombre la llevaba también. Y él está con el Señor ahorita. Persiguió la iglesia, dio voto para que mataran a los cristianos, pero es tan bueno Dios que le dio una oportunidad y lo constituyó. Oiga, hermano, escúcheme bien, lo constituyó como apóstol a los gentiles. No hubo un hombre más agudo y poderoso, el cual el Señor hubiese usado como él para traer a los gentiles a los pies del Eterno. Derramaba sus lágrimas, derramaba su corazón para alcanzarlos a ellos. Amén. Amén. Sígame. Tal vez el hecho de que los obligó a blasfemar tuvo un gran peso en su conciencia. Y yo di mi voto. Esto claramente implica que Pablo era miembro del Sanedrín, dando un voto en contra de los cristianos que fueron juzgados ante el Sanedrín, como Esteban lo fue en Hechos 7. Si Pablo era un Permítame, yo sé que muchos de nuestros hermanos no saben qué es el Sanedrín. El Sanedrín es como la corte, era la corte de los judíos, era la corte más alta de los judíos, el Sanedrín, y él era miembro del Sanedrín, hermanos. El Sanedrín era la corte que juzgaba, fiscalizaba y guiaba a los judíos. Ellos vivían por eso, por el Sanedrín, de acuerdo al Sanedrín. Sí. Si Pablo era un miembro del Sanedrín, también significa que estaba casado en este tiempo, ya que este era un requisito para todos los miembros. Ya como cristiano, él estaba soltero. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 7 al 9 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aleluya. Puede significar que la esposa de Pablo murió o lo abandonó cuando se convirtió en cristiano. Permítame. Esto es un poco controversial, pero estudiando las leyes de las posibilidades, los miembros del Sanedrín tenían que estar casados, pero pudo haber existido. Existe algo, no estoy tratando de hacer un juicio a priori, sino es una especulación más bien. Él decía, el que no tenga don de continencia, cásese. El que no tenga don de continencia, o quédese como yo. No dijo
o no escribió, no dejó escrito, porque yo tuve a mi mujer y le dio asma y se murió. No. Según el Sanedrín, los miembros del Sanedrín tienen que estar casados. Pero existe la posibilidad de que de pronto él tuvo mujer en sus primeros años, pero nunca se habla de la mujer de Pablo. Es más fácil hablar de la mujer de Pedro o de cualquiera de los otros apóstoles, pero no de la de Pablo. Pero esto que no nos perturbe ni nos estorbe, hermano. Amén. Sigamos. Y enfurecido sobremanera contra ellos, antes de su conversión, Pablo era un hombre enfurecido. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no estaba bien, a pesar de su diligente observancia religiosa. Hechos capítulo 26, del 12 al 15. Sigamos. Iba yo a Damasco. Este es el relato más entero de Pablo sobre su experiencia en el camino a Damasco. Él hizo notar que iba a una misión de odio y persecución bajo poderes y en comisión de los mismos líderes religiosos que ahora lo acusaban. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Pablo vio la luz, literalmente, antes de ver a la luz, figurativamente. Pablo iba camino a Damasco confiado de que hacía lo correcto. Se necesitó una luz más potente que el resplandor del sol de mediodía para que pudiera darse cuenta de que estaba equivocado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo repite las palabras de Hechos 9, capítulo 9, versículo 3 al 6. ¿Lo vemos? No, sigue. Estas palabras enfatizan el llamamiento personal de Jesús. Saulo, Saulo, la naturaleza mal dirigida de su persecución. Me persigues. La necedad de perseguir a Jesús. ¿Por qué? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo, no muerto. Él entendió que Jesús reinaba en gloria en vez de estar condenado a la vergüenza. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús, y al perseguir a Jesús, él luchaba contra el Dios de sus padres. Pablo se tuvo que arrepentir, hacer una transformación de la mente, la cual conduzca a transformar sus acciones. Al instante, Pablo había vivido una vida moral, así que no tuvo que arrepentirse de la inmoralidad, sino del celo religioso mal dirigido y de las ideas erróneas acerca de Dios. Dese cuenta, hermano, que él vivía una vida moral ordenada. No era un hombre, no está hablando de que él tuvo y que dejó un hijo por allí y que la mujer se murió o que la abandonó. No. En este caso, la vida del apóstol Pablo fue una vida muy íntegra, aunque tuvo sus desórdenes por perseguir al pueblo del Señor y cuando está persiguiendo al pueblo de Dios, está persiguiendo al Señor. Eso es lo que nosotros no logramos entender. Cuando usted tiene una incomodidad contra un hermano, usted no está luchando contra el pobre hombre o la pobre mujer, usted está luchando contra Cristo. Este es el momento de caer a los pies del Eterno, hermano, y decirle: Señor, perdóname, no sé qué estoy haciendo, discúlpame. Como dijo el apóstol, yo perseguía al Señor. ¿Por qué? Porque perseguía a su pueblo. No caigamos en lo mismo, hermanos, por favor. Antes de emitir un concepto que vaya a dañar
a alguien que lleva las marcas de la cruz de Cristo en su vida, muchas veces no podemos con nuestras propias vidas, porque no es fácil, hermano. No es la cruz, es el testimonio del Eterno el que llevamos, hermano. La cruz la llevó Él, pero llevamos esas marcas que es el testimonio, hermanos. Imagínense que yo me pongo a hablar de usted, a destrozar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, hermano. Acabar con su integridad moral y espiritual, hermano. No tiene sentido. No tiene sentido hablar de alguien por el cual alguien pagó ya. Nosotros no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a Cristo porque Él nos compró a precio de sangre, hermanos. Meditemos más de una vez para poder emitir un concepto que vaya a dañar el cuerpo de Cristo. No lo hagamos, hermano. Vamos a los pies del Señor mejor. Sí. Hechos 26, capítulo 26, versículo 16 al 18 dice: Jesús le da una comisión a Pablo en el camino a Damasco. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me gustaría, hermanos, por favor, hasta donde llegue este humilde mensaje, que escriban Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Lo memoricen y lo tengan en sus corazones. Tu lucha no es contra carne ni sangre, ni contra el pobre hombre o la pobre mujer. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados. Hermanos, no es contra un hombre ni una mujer. No es contra los hijos ni la esposa, no es contra el esposo ni el hermano, es contra principados y potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Hermanos, aprendamos a vivir de una manera consciente y guiados por el Espíritu del Eterno, mi hermano. Sí. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Jesús le dijo a Pablo que se ponga de pie. No era porque Pablo estaba en una posición de humildad no adecuada. Pablo se tenía que levantar porque iba a ser enviado a otro lugar. Esta era una manera de decir: vamos, hay que irnos. Esta es una figura en el mundo espiritual. Oiga, hermano, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te voy a enviar a ti. Léalo otra vez un momentito, mi hermano. Jesús le dijo a Pablo que se ponga de pie. No era porque Pablo estaba en una posición de humildad no adecuada. Pablo se tenía que levantar porque iba a ser enviado a otro lugar. Esta era una manera de decir: vamos, hay que irnos, porque para esto he aparecido a ti. Oye, permítame, hermano. Esta palabra es tan bonita y tan sencilla, pero tan profunda, porque para esto me he aparecido a ti. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para que hagas lo que yo te digo. Vas a ir, tienes la unción del Santo, tienes el poder del Santo, tienes el Espíritu del Eterno en ti. Las puertas se van a abrir, porque es el Señor que va delante de nosotros.
Este evangelio, el cual tú predicas, el cual tú lees, el cual tú vives, es el evangelio de vida eterna. Estas palabras a las cuales tú tienes acceso circuncidan el alma, sanan tu carne. Nosotros somos libres y somos limpios por la palabra que leemos, por la palabra que profesamos y por la palabra que entregamos, hermanos. Aleluya. Porque para esto he aparecido a ti. Los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco con un propósito, en comisión y autoridad. Ahora, él debía escoger otro propósito, el propósito de Jesús. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Permítame, para ponerte como ministro y testigo. Ese título de ministro no es cualquier título, hermanos. Si un hombre en la tierra es ministro de Economía, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Guerra, ministro global o lo que sea, hermanos, son grandes hombres en todo el mundo. Ahora, ¿por qué nos sentimos tan mal y tan pequeños cuando el Señor nos dice que somos ministros de un nuevo pacto? No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya, hermano. Increíble, ¿no? Síganme. Pablo fue comisionado a ser un ministro, lo cual significaba que él debía ser un siervo de las cosas que había visto y de aquellas que Jesús aún le habría de revelar. La comisión del cristiano no es hacer que el mensaje o el testimonio le sirvan a él. Él es llamado para servir al mensaje. Para ponerte por ministro y testigo, Pablo también fue llamado a ser un testigo de esas cosas. La comisión del cristiano no es de crear experiencias o crear el mensaje, pero de ser testigo y asimismo de vivir el mensaje. Vivir el mensaje. ¿Qué es vivir el mensaje? Ese es el problema. ¿Sabe cuál es el mensaje? El mensaje es Cristo, ¿no? Hay que vivir el mensaje. O sea, el Señor tiene que vivir, tiene que tomar control, espíritu, alma y cuerpo, para que de Él sea la preeminencia. Ya no vivo yo, como lo dijo el apóstol Pablo, es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo el que gobierna, es Cristo el que ministra, es Cristo el que milita en mí. Somos del ejército de Cristo, amén. Amén. Sígueme, hermano. A quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Jesús describió el trabajo que Pablo haría. En ese momento, en el camino a Damasco, Pablo fue escogido para la gran luz del cielo. Sus ojos aún no estaban abiertos físicamente, pero Jesús lo envió a abrir los ojos de otros, tanto judíos como gentiles. Luego, Jesús le dice a Pablo de 4 resultados que vendrían del abrir los ojos. Serán convertidos de las tinieblas a la luz. Serán convertidos de la potestad de Satanás a Dios. Recibirán el perdón de pecados. Recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. Por la fe que es en mí, entre los santificados, así es como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo, a su familia. Ellos son santificados, apartados del pecado y de ellos mismos. Permítame, apartados del pecado y de ellos mismos. Nosotros, el pecado está a la orden del día. Por eso el hombre tiene que llevar su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, cautivo a la obediencia del Señor. Porque en un descuido nosotros podemos pecar.
y pecar con pecado para vida eterna. Los pecados que cometemos, nosotros tenemos que ir a los pies del Señor todos los días, decirle: ten misericordia, Señor, no me tenga en cuenta este pecado. Las iras, los malos pensamientos, los arrebatos que nos pasan a nosotros como hombres, hermanos. Una ira intensa, un odio terrible. Es un pecado terrible, hermano. Pero no se ve. Usted no dijo nada, pero sintió que si hubiese podido deshacer a la persona, la deshace, mi hermano. Entonces es un pecadito pequeñito. Pues no, hermanos, nos estamos jugando la vida eterna todo el tiempo. Amén. Acuérdese, el apóstol Pablo era miembro del Sanedrín y perseguía a los cristianos y creía que persiguiendo a los cristianos estaba glorificando a Dios desde el punto de vista judío, hermano. No. Jesús es el rey de los judíos, pero no todos los judíos reconocen al Señor. He ahí el misterio, he ahí donde mucha gente se equivoca. Sí, bueno. Y santificados por la fe en Jesús, no por obras o logros espirituales, pero por su amor y confianza en Jesús. El auditorio donde Pablo habló... Permítame, lea, hermano, desde donde dice: por la fe que es en mí, arriba en el F. Por la fe que es en mí, entre los santificados, así es como Jesús describe a sus seguidores. Oiga, así es. Estos son los verdaderos seguidores de Jesús. Síganme. Sus seguidores, a su pueblo, a su familia. Ellos son santificados, apartados del pecado y de ellos mismos, y santificados por la fe en Jesús, no por obras o logros espirituales, pero por su amor y confianza en Jesús. El auditorio donde Pablo habló estaba lleno de tribunos y principales hombres de la ciudad. Hechos 25-23. Leámoslo, por favor. Hechos 25-23. Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Sí, sí. Pero bien podemos imaginarnos a Pablo hablando estas palabras con especial atención y enfoque hacia Agripa. Permítame. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía un don, una elocuencia impresionante, este tipo. Acuérdense de eso. Por eso el hombre logró llegar muy alto por su elocuencia, su conocimiento, porque era un tipo muy estudioso. Síganlo. Esta era una invitación a Agripa a formar parte de aquellos de los cuales eran santificados por la fe en Jesús. Los ojos de Agripa podrían ser abiertos de la misma manera en que los ojos de Pablo fueron abiertos en el camino a Damasco. La obediencia de Pablo a Jesús. Hechos capítulo 26, 19. Ahí dice: por lo cual hoy, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No fui rebelde a la visión celestial. Permítame, he ahí. Para no ser rebelde a la visión celestial, nosotros debemos andar en el Espíritu o desarrollar una sensibilidad
especial en el Espíritu. ¿Qué significa una sensibilidad, una sensibilidad especial en el Espíritu? Que nosotros debemos todo el tiempo, constantemente, estar atendiendo a las cosas del Eterno. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos muchas tareas que hacer, pero siempre recordándonos que somos un pueblo espiritual. No indiscutiblemente tener que hablar de la palabra todo el tiempo. Somos gente espiritual. Acuérdese que nosotros somos lo que pensamos, y lo que pensamos, eso hablamos. Eso lo dice el libro de los Proverbios. Somos lo que pensamos. Adelante. Recibirán una herencia entre el pueblo de Dios, por la fe que es en mí, entre los santificados. Así es como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo, a su familia. Hay algo de eso, ¿no? Amén. La obediencia de Pablo a Jesús. Hechos 26, 19, ya lo leí también. No fui rebelde a la visión celestial, dada la experiencia que Pablo describió. Esto era lógico. Nadie debe desobedecer al Dios que se reveló tan poderosamente. Pablo apeló ante Agripa y a todos ahí sobre los motivos de su predicación y asimismo los motivos de su manera de vivir. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es un buen resumen del mensaje de Pablo. Pablo pone las palabras arrepiéntense y conviértese a Dios juntas, entendiendo que son dos aspectos de una misma acción. Uno no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta. Y de la misma manera las acciones confirmarán un verdadero arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo resume su defensa en Hechos, capítulo 26, 21-23. Por causa de estos los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo afirma claramente la verdad del caso. Era solo porque trató de llevar el evangelio de Jesucristo a los gentiles que los judíos le prendieron e intentaron matarlo. No fue porque era un revolucionario político o porque ofendió la santidad del templo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes durante sus más de 2 años de confinamiento. Pablo recibió auxilio de Dios. Sin embargo, hasta ese momento no fue la ayuda de lo que liberó de sus cadenas, fue la ayuda que le dio la oportunidad y habilidad de hablar con pequeños y a grandes sobre quién es Jesús y lo que Jesús había hecho. Al parecer, esto estaba bien con Pablo. Él estaba más interesado en hablar a la gente sobre Jesús que en su propia libertad, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo también anunció su firme compromiso en el mismo evangelio, ya que ese evangelio está basado solamente en la palabra de Dios, los profetas y Moisés, no en las tradiciones o experiencias espirituales del hombre. Permítame, hay una frase que me llama mucho la atención. Pablo también anunció su firme compromiso en el mismo evangelio, ya que ese evangelio estaba basado sólidamente en la palabra de Dios, los profetas y Moisés. Oiga, hermano, los profetas y Moisés. O sea, no solamente estaba basado en la palabra de Dios,
sino en los profetas y Moisés. O sea, no podemos, aquí el énfasis es el siguiente: el Evangelio de Pablo a los gentiles en el Nuevo Testamento en ningún momento excluye a los profetas y a Moisés. ¿Por qué? Porque él era predicador y él enseñaba la ley. ¿Se acuerda usted? Lo hablamos antes. Entonces, no podemos nosotros dividir nunca. No solamente el Nuevo y el Antiguo Testamento es la misma palabra del Eterno, no importa en los tiempos en que se haya hablado esta palabra. La palabra es única. Si es del Nuevo Testamento y si es del Antiguo Testamento, es la misma palabra de Dios, con diferentes actores, diferentes hombres, diferentes ministros, diferentes siervos de Dios, pero es la misma palabra de Dios, una. Sigue, hermano. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Estos son los tres puntos principales de la predicación de Pablo: la muerte de Jesús, su resurrección y el anunciar estas buenas nuevas a todo el mundo sin distinguir entre judíos o gentiles. Amén. Mire los tres puntos del Evangelio del Señor: la muerte de Jesús, su resurrección y el anuncio de las buenas nuevas a todo el mundo. Resurrección, muerte, resurrección y la predicación. Muerte, resurrección y la predicación a todo el mundo. Porque Él es el primogénito de la resurrección. Hermanos, necesitamos nosotros ir a los pies del Señor indiscutiblemente. ¿Para qué? Para poder tener estos conceptos definidos, bien definidos en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hay gente muy astuta que tuerce la verdad, y para eso están. Pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, mi hermano. Amén. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando digo el hombre, encierro los dos géneros. Deben de estar convictos, presos en lo que creen y en lo que ellos profesan, hermanos. Muy importante. Sí. La respuesta de Festo y de Agripa. Festo declara que Pablo está loco y Pablo responde diciendo estas cosas. En su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Está en Hechos capítulo 26, versículo 24 al 26, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pablo era obviamente un hombre inteligente, un hombre con muchas letras. Aún así, en ese momento Festo pensó que estaba loco, diciendo esto a gran voz entre todos los presentes, dada la conducta de Pablo en esta audiencia. Hay algunas razones por las que alguien como Festo podía pensar que Pablo estaba loco. A pesar de ser un prisionero en cadenas, Pablo dijo que estaba dichoso. Hechos 26. Sigue, hermano. Él insistía que Dios podía resucitar a los muertos. Adelante, sigue. Él experimentó una visión celestial la cual cambió su vida. Adelante. Él estaba más preocupado en proclamar a Jesús que en su propia libertad. Permítame. Es impresionante, hermano. Ese es un desafío a la lógica. Estaba más preocupado estando preso
estaba más preocupado por pregonar el mensaje que por salir de ahí, hermano. Otros serían todo lo contrario. No, yo quiero salir para pregonar el mensaje. Él estaba adentro pregonando el mensaje. Amén. Es algo glorioso. Demos una ofrenda de aplausos al Rey, mi hermano. Gloria a Dios. Síganme, hermano. Él creía en un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad, no solo judíos o solo gentiles. Hechos 26, 23. Cuando se vive y se proclama el Evangelio debidamente, hará pensar a algunas personas que estamos locos. Pablo lo ilustró de esta manera en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero Pablo sabía que no solo el Evangelio era verdad, sino que también era razonable. Dios a veces actuará por encima de la razón, pero nunca en contra de la razón. Pues el rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignora nada de esto. Festo había llegado de Roma recientemente y quizás no sabía mucho de lo que había sucedido con Jesús y el movimiento cristiano primitivo, pero el rey Agripa sí lo sabía. Y Pablo apeló a su conocimiento de los eventos públicos e históricos que fueron el origen de la fe cristiana, eventos que no se hicieron en un rincón. No se ha hecho esto en algún rincón. Amén. Amén, hermanos. Yo creo que estos comentarios han sido de enorme edificación para cada uno de nosotros. Y si usted se da cuenta, queridos, que estamos tocando el talón de Aquiles del pecado. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la unción del Espíritu Santo, creemos en el poder de la misma palabra y creemos en el espíritu de la palabra misma, hermanos. Le doy gracias al Señor por esta breve disertación. Gracias, hermano. Amén. Le doy gracias al Eterno por darnos esta oportunidad tan bonita de comunicar estas verdades que llegan, que trascienden los linderos y traspasan más allá de las ondas hercianas o radiales, o la televisión o el internet. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, hermano, por su dulce presencia, por acompañarnos desde estas plataformas de internet. Reciban bendiciones de parte de lo alto. El Señor se glorifique en sus vidas, en sus hogares, en su trabajo y en sus familias. La paz del Eterno anide